por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo. Antes, en todas estas cosas hacemos más que merecer por medio de aquel que nos amó. Con gozo y lo hago, que ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das para poder leer tu palabra una ocasión más. El contenido de ella, que has dicho que son palabras de vida, palabras que nos pueden inducir a un camino correcto, a decisiones correctas, y te pedimos que nos ayudes a tomar de ella esta noche y abres nuestro entendimiento para que podamos alimentarnos de ello en esta hermosa noche. Bendice todo lo hecho, recibe desde el principio hasta este momento todo lo que tu iglesia ha presentado y traído a este lugar, Señor. Aún aquello que no miramos, pero sabemos que lo hemos traído, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro sentir, nuestro anhelo, nuestra acción de gracias a ti, sea, Señor, de una manera sincera, de una manera perfecta, y así nos permita también llevar esta noche bendición y vida eterna a nuestros hogares y nuestras vidas. En el nombre de Jesús nos encomendamos en esta hora. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es una promesa de Dios. Y esta promesa nadie ni nada lo puede invalidar. Probablemente haya algo que aparente quitarlo de nosotros, quitarlo de nuestra vida por las situaciones, los acontecimientos que nosotros vivimos. A veces aparentan que nosotros ya no estamos bajo esa cobertura o bajo ese propósito, porque aquí en el verso inicial que leímos, Dios dispuso un propósito para cada uno de los que Él ha puesto en su lista para ese trabajo, para esa labor, para ese proyecto. Dice el verso, porque a los que antes conoció, también predestinó. Y a veces nosotros en nuestro tiempo de ignorancia pensamos que cuando entendimos o llegamos para buscar a Dios en medio de nuestra necesidad, a veces creemos que es ahí donde Él nos está conociendo. Pero en realidad Dios nos conoció antes de los tiempos, antes de los siglos, antes de que pasaran todas las cosas. Él ya nos había conocido y de esa misma manera había trazado nuestra vida, había trazado todo lo que nosotros íbamos
mientras estemos aquí en la tierra. Había un plan de Dios, un plan que a veces para nosotros es poco complicado entenderlo, un poco complicado comprender las acciones de Dios hacia nosotros, pero si en el plan de Dios existe esto, yo creo que no va a quedar sin cumplimiento, sino que se va a cumplir así como lo tiene estipulado. Si Él te conoció a ti, te conoció, pero también puso un final. Aquí dice que puso un final. La palabra predestinar es ponernos un destino antes de tiempo, poner nuestro final. Y hemos leído a través de la palabra que dice: yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, y son pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis o que deseáis. El deseo de nosotros es un final feliz, un final en triunfo, un final en victoria, pero muchas veces nuestra vida es transcurrida a través de dolores, a través de sufrimientos, a través de necesidades. Entonces, alguien pudiera decir: pero eso no es bien, eso no es algo bueno, eso no es algo que se pudiera desear, eso no es algo que yo anhelara con mi corazón para vivirlo. Pero el pensamiento mío al pensamiento de Dios difiere, porque yo pudiera creer que al tener todo lo que yo deseo en esta tierra, lo que sería comodidad, lo que sería prosperidad, lo que sería avance en todo lo que yo necesito, una vida placentera, pudiera yo creer que eso es lo que Dios tiene pensado para mí, pero no es así. No es así. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y la palabra aflicción es una sensación en donde yo voy a cruzar, en el que no voy a poder lograr hacer lo que yo quiero si no me pongo en la mano de Dios. La fuerza va a bajar, el ánimo va a bajar, todo aquello que yo tenía va a bajar, pero hay una cosa que no va a bajar: el amor de Dios hacia mí. Eso no va a bajar. Aunque yo haga lo que yo haga, viva lo que viva, esté donde esté, ese amor no va a bajar. No por ser menos pecador o más pecador, el amor de Dios va a bajar. Él dice la Escritura que Él encarece su amor para con nosotros, porque aún siendo pecadores, Él vino y murió por nosotros. Ahora imagínate no siendo ya un pecador. Yo creo que te ama mucho más. Amén. Si siendo un pecador me amó, si siendo un hombre pervertido me amó, si siendo un hombre desobediente, un hombre arrogante, un hombre soberbio, una persona que no buscaba ni deseaba el estar agradable delante de Dios, y aún así me amó, ¿cómo sería su amor para conmigo ahora? Yo creo que sería un poquito más, porque empezamos ya a caminar bajo su unción, bajo su palabra, bajo su voluntad. Entonces Dios nos empieza a amar y demostrar mucho más su amor. Y el amor de Dios no está canalizado en una forma, en un modelo estipulado por nuestra mente, sino que el amor de Dios tiene algo especial. El amor de Dios no es una campaña, el amor de Dios no es una abrazo, el amor de Dios difiere a lo que yo creo de lo que es el amor. El amor de Dios significa disciplina, el amor de Dios significa rigurosidad, el amor de Dios significa obediencia, el amor de Dios significa que me va a cuidar para que yo no vaya a la perdición, aunque no me guste, pero tengo que pasar a través de ese proceso. Dice el verso, gloria al Señor, aquí más adelante, en el verso 3.
parece que como que el escogido de Dios se salió del camino. Amén. Se acercó el fariseo con Jesús y le dijo: Maestro, tus discípulos no ayunan. Era una acusación. Maestro, tus discípulos no ayunan. Como diciendo, nosotros ayunamos durante la semana tantas ocasiones. Nosotros también damos esto y esto y esto, Señor, y tus discípulos, ¿por qué no hacen eso? Estaba presentando una acusación y el Señor le dijo: ¿sabes qué? Los que están de bodas no pueden ayudar porque tienen al esposo junto. Pero va a llegar el día cuando les será quitado el esposo y entonces sí van a ayunar. Pero el Señor, pero eso no le quita que el amor de Dios disminuya para mí. Si ayuné, Dios me ama. Y si no ayuné, Dios me ama. Y si hice algo incorrecto, dice la palabra de Dios: porque te amo, te voy a disciplinar. Amén. Pero el Señor, antes de todas las cosas, el Señor sabía lo que yo iba a recibir en esa tierra. Y entonces Él puso algo como para que me anime. Dice el verso 35: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? No dice mi amor a Cristo, sino el amor de Cristo hacia mí. Amén. Porque mi amor a Cristo a veces varía dependiendo de las circunstancias. Pero el amor de Cristo hacia mí no disminuye, no baja, no difiere, no se quita. Por eso el apóstol escribió que él había mirado eso, que aunque él hacía o había hecho tantas cosas, Dios lo amó. Y lo amó de una manera tan perfecta que no permitió que continuara con sus hechos. Le salió al encuentro, le detuvo su carrera y le modificó toda su vida, pero en ese momento de encuentro tuvo algo que le permitió reconocer que sin Dios no iba a poder seguir adelante. Se quedó ciego. Pero el Señor, y ahí el mismo Señor le dijo: tú las cosas te das cosas contra la religión. Si hay una elección de Dios, si hay una predestinación de Dios, si hay un propósito de Dios en mi vida, haga lo que haga, eso se va a tener que efectuar en mí. Dice el verso, el Señor, verso 34: ¿quién es el que te va a condenar? ¿Quién te va a condenar? ¿Quién va a decir que tú ya eres una persona sin opción de salvación? Porque Él presenta a cada uno de nosotros, por causa de Jesucristo, nos presenta justos delante de Dios. Cuando Él recibió la acusación de los fariseos para condenar a una mujer, Él también les presentó. Él también les dijo: el que esté libre. Amén. El que esté libre. Y nosotros no podemos ponernos en una posición de juez, porque también caeríamos en la misma acción y también nos va a decir el Señor: si tú estás libre, tienes derecho a. Pero quien pudiera levantar la mano o levantar la frente y decir: Señor, yo nunca he pecado, nunca te he fallado, nunca he mentido, nunca he hecho lo incorrecto delante de tu presencia, ¿sabe? Nosotros nos quedaríamos indignados. Porque miraremos que Dios, que todo lo sabe, que en nosotros hay una falta, hay un error, hay algo que reconocer, que no lo hemos hecho bien,
Al contrario, dice el apóstol Pablo, aquí en los versos, capítulo anterior, dice el apóstol Pablo, porque el pecado crece, la gracia sube más allá arriba de él, para que el pecado no sea más grande que el amor de Dios. Amén. Para que se cubra todo lo que se tenga que cubrir por causa del amor de Dios. Y no haya nadie que te pueda condenar. Gloria al Señor. Se podrá perder, no se va a perder. Dice Juan capítulo 17, que cuando el Señor estaba aquí en la tierra, Él mismo testifica y dijo así: Señor, a todos los que me dicen. ¿Sí se acuerdan del verso? Amén. Juan 17. Verso 12. Dijo él: a todos los que me dicen Señor, cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre. A los que me dicen yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Para qué? Hay una predestinación. El Señor conoció a Judas también antes de él, pero también predestinó a Judas para aquello. Por eso él recibió y dijo: Señor, a todos los que me diste, ninguno de ellos se perdió, sino solamente aquel que tú elegiste para tal cosa. Ese no se podía salvar, aunque Jesús estaba al lado de él, aunque le dio la oportunidad de probar el hacer milagros, el poder hacer algo por el nombre del Señor Jesús. Allí estaba Judas cuando los envió a predicar. Pero aunque fue a predicar, aunque sanó enfermos, pero había una destinación para él. No se pudo modificar, no se pudo cambiar. El Señor dijo: todos los que me dicen Señor, así como dijiste, así pasó. Y también con ese que tú escogiste para tal cosa, también así pasó, Señor. Ahora yo me voy a preguntar a mí mismo: el trayecto que yo he vivido, el trayecto que yo he pasado, ¿cuál es mi destino? ¿Cuál es el destino que me corresponde a mí, de acuerdo a lo que yo he ido haciendo y hasta el punto del día de hoy? Amén. Si yo estoy para perdición, se va a notar. Se va a notar, porque va a haber una inclinación a hacer lo incorrecto, y si no puedo detenerme para no hacer lo incorrecto, para no hacer el pecado, para no hacer el obedecer a Dios, entonces debo de empezar a tener un temor y una preocupación. Porque cuando Pedro recibió la reprensión de parte del Señor, no le digo: ay, hermano Pedro, no le digo: Satanás. Ahí estaba Satanás, pero no era Pedro destinado para perdición, aunque Satanás se había metido allí. Pero cuando Judas estaba en el propósito de la destinación de perdición, dice la Escritura, y comiendo el bocado, ¿qué pasó? También entró Satanás detrás del bocado. Y en ese momento fue poseído Judas. No tenía Satanás adentro, tenía buenos propósitos, estaba con Jesús, hacía la voluntad de Jesús, iba con ellos oyendo y también hablando del Señor Jesús. Pero la destinación y el propósito de Dios estaba que en un punto del tiempo de su vida iba a entrar Satanás allí y le haría cumplir su destinación. Y mira hasta cuándo fue. En la última cena, todos reunidos, ya les había lavado los pies, ya estaban por comer,
Gloria al Señor. Ya había pasado, y lo mismo le hubiera pasado, dijo el Señor, si no te lavo no tienes parte conmigo. Ya había pasado ese proceso, pero para él había un destino que no era igual a los demás. Y comiendo el bocado entró Satanás ahí e hizo lo que tenía que hacer. Y el Señor le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto, porque es tu hora, es tu momento, es el tiempo exacto donde tienes que cumplir lo que dice la Escritura. Se levantó Judas y se fue. Él hizo lo que tenía que hacer. A ver, Señor. Ahora, Dios te está haciendo a ti hacer lo que tienes que hacer. No te estás moviendo porque quieres, no te estás moviendo porque deseaste, porque anhelaste, no, porque Dios te está induciendo. Te está induciendo para su propósito. Por eso el verso 37 de Romanos 8 dice así: por lo cual estoy cierto. ¿Qué significa estoy cierto? Amén. Digo, Pablo, yo ya me di cuenta de eso. Ya me di cuenta de eso. Gloria al Señor. Porque sí es cierto que voy a pasar a través de esos procesos. Sí es cierto que voy a cruzar a través de esas situaciones. Pero dice el verso 37, pero en todas esas cosas que voy a pasar, en todos esos procesos a los que yo voy a entrar, en todos esos momentos a los que voy a llegar en el tiempo destinado por Dios, en mi carrera, en esta tierra, lo que hago yo, dice, hacemos más que vencer. Y luego te preguntas, ¿cómo lo hiciste? ¿Y cómo es que lo lograste? Amén. Si te das cuenta después, entonces verás las manos de Dios obrando a favor tuyo, porque no tenías la capacidad, no tenías todo lo necesario para poder cruzar esa parte, pero ahí estaba Dios obrando para darte lo que tú necesitas en el momento que tú estabas pasando a través de ese proceso. Dijo ya antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer. Amén. Más que vencer por medio de aquel que nos, a su nombre, Él nos amó y por eso también nos está ayudando para poder cruzar cada momento de nuestra vida. No, es que yo hice esto, por eso lo logré pasar. No. Tú podrás hacer muchas cosas, pero si el Señor te dice no pasas, no pasas. Pero cuando el Señor te dice vas a pasar, aunque parece que no, Él te ayuda y logras pasar. ¿No es el Señor? Por eso Pablo escribió: por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie ni nada, porque hay un conocimiento de Dios hacia ti y hay una predestinación. Y a través de eso hay un proceso. Dice el verso 30, terminamos con ello, que a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también puso en ellos su gloria. Amén. Por eso el profeta Isaías no se equivocó al decir: a todos los llamados de mi nombre para gloria. Para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Hay un propósito de Dios en nuestra vida. Cierto que vamos a pasar a través de ello, pero también es cierto que habrá victoria en el nombre de Jesús. Amén. Y
Y lo único que tenemos que hacer es creer. Creer que aquel que nos conoció y nos predestinó no nos va a dejar a medio camino. Nos va a llevar hasta donde ella pensó de nosotros. ¿Y a dónde será que pensó él? ¿A dónde será que pensó? Llevarnos. En el mismo Juan dice allí, amén, para que donde yo estoy, dijo Jesús, estos que conocí y predestiné también estén ahí, así conmigo. No que vas a quedar aquí en el mundo, no, aquí está de paso. Hay un proceso, hay un pensamiento de Dios para contigo. Sí es cierto que vamos a padecer y estamos padeciendo, pero hay algo que Dios no va a dejar sin cumplimiento. Y Él dijo, para que donde yo estoy, allí también tú estés. Judas no llegó allí, porque ese pensamiento de Dios para Judas no era que esté con Jesús. Su lado era otro. Pero el tuyo, si te mantienes en esa posición, tu lugar va a ser allí con Jesús. Dios te bendiga en esta noche. Dios te guarde. Sigamos. Aunque las cosas en el mundo nos opriman, pero esperemos en la voluntad de Dios, que es perfecta. Pidamos a Dios, con mi hermano Josué, que sea Dios en su mente y en su corazón para que lo fortalezca y lo